Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Una vez más estamos iniciando nuestra transmisión del día de hoy, domingo 12 de julio del 2020. ¿Y qué cree? Ya estamos llegando a nuestra transmisión número 19, por la gracia de Dios. No es lo que quisiéramos estar trabajando a través de estos medios, pero usted sabe y yo sé, ¿verdad?, la situación en la que se encuentra no solo nuestra ciudad o el mundo, todo el mundo. Estamos bajo esta misma crisis de salud que nos ha causado el virus del COVID número 19. ¿Qué significa eso? Pues estamos en situaciones cada vez más complicadas, por lo menos en nuestra ciudad, Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí en México. Se han complicado más los contagios, está más dura la situación, el gobierno está poniendo regulaciones más difíciles y eso lo que quiere decir, hermanos, es que necesitamos orar más y más a Dios para que esto pase pronto y que podamos volver a reunirnos. Amén. Les saludo a todos. Si usted no pertenece a la congregación, pues me da mucho gusto saludarle, hermanos. Dios les bendiga a través de estos medios. Si usted no pertenece a la congregación y Dios le ha dado la oportunidad de estar con nosotros, muy bienvenido. Le invitamos a que se quede a lo largo de toda esta transmisión. Es un servicio de adoración a nuestro Dios. Y le invitamos para que se quede y que escuche palabra de Dios. Me presento, si no me conocen, mi nombre es Josué Briceño, soy pastor de la Iglesia Cristiana Gracia Sublime, que es esta congregación, ¿verdad?, que hoy está transmitiendo este servicio. Y pues el día y el motivo para reunirnos, hermanos, es para adorar a nuestro Dios. Hoy estamos, como ya dije, en domingo, en esta hermosa mañana, y damos gracias a Dios, ¿verdad?, que le ha dado vida a usted y que me ha dado vida a mí, y que nos permite estos medios para seguir comunicándonos, para seguir teniendo comunión. Tal vez no estemos juntos, pero estamos unidos a través de el Espíritu Santo de Dios que está en usted y está en mí y está en todo creyente, ¿verdad? Así es que, Iglesia Cristiana Gracia Sublime, este es nuestro tiempo de adoración, esta es nuestra hora para adorar a Dios. Así que yo lo invito para que ya dejemos a un lado toda distracción, nos preparemos bien y concentremos toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para adorar a Dios. Hoy vamos a adorar a Dios. No importa las circunstancias, la iglesia no cesa y no debe cesar de adorar a Dios, ¿verdad? En lo público, en lo privado y si es necesario en la clandestinidad, la iglesia ha de prevalecer y nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Hoy es día del Señor. Yo le invito entonces para que nos presentemos ante Dios en oración y que pidamos su ayuda, su guianza, para quitar de nuestra mente todo lo que estorbe. Si usted trae preocupaciones, si usted está pensando en Coppel y en FAMSA porque lo van a venir a buscar, si usted trae problemas familiares, trae todo eso, hermano, todo eso tiene su tiempo y las dejamos en las manos de Dios, pero este tiempo, ¿verdad?, preciso, nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejar todo eso por un momento y adorarle, ¿verdad?, en espíritu, en verdad, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, como Él se lo merece. Así es que yo le invito, vamos a presentarnos a la presencia de nuestro Dios, vamos a entrar, como dice el Salmo, ante su presencia, por sus atrios, con adoración, con alabanza y a decirle: Señor, aquí estamos para ti. ¿Le parece? Vamos a hablar con nuestro Padre en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque nunca, Señor, tus misericordias se acaban ni se terminan, sino que tú las extiendes cada día las renuevas, Dios. Y hoy estamos vivos, Señor, y te lo agradecemos, es por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, y nos deja saber que a causa de nuestro pecado, si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Pero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien tú nos extiendes toda gracia y toda misericordia. Alabamos el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos ha hecho libres de pecado, libres de condenación. Llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario, y es por Él y solamente por Él que nosotros hoy, Padre, nos atrevemos a presentarnos ante ti. Hoy quiero decirte, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Gracias por nuestro Señor Salvador y por nuestro hermano mayor, quien ha hecho, Señor, todo para que nosotros podamos ser reconciliados contigo. Gracias, Jesús.
te alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres digno de ello. Y eso es nuestro deseo el día de hoy, Señor, alabarte y bendecirte. Y es por eso, Señor, que nos hemos reunido como iglesia, tal vez no físicamente, Señor, pero en propósito, en intención y sobre todo, Señor, en la comunión de tu Espíritu. En la comunión de tu Espíritu, Señor, sabemos que todos estamos delante de tu presencia y por eso, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú estés en medio, Señor, de esta reunión de tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos haga, Señor, tener la certeza de que estamos en tu presencia y no estamos solos. Cada uno de mis hermanos está conmigo y juntos, Señor, comparecemos ante el trono de tu gracia y te decimos, Señor, ayúdanos. Hoy queremos adorarte, queremos que nos ayudes a olvidar por este tiempo, Señor, toda situación, todo problema, todo lo que distrae nuestra mente, Señor, y queremos adorarte de verdad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Hoy te rogamos, Señor, ayúdanos. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, Padre, y llénanos de una devoción verdadera y real hacia ti, Dios. Pon tu Espíritu en nosotros y enséñanos a adorarte, Dios. Hoy traemos, Señor, oraciones para ti, porque sabemos que cuando hablamos a ti, tú nos oyes, Señor, y nos respondes, Padre. Hoy traemos alabanzas y cánticos y adoraciones para ti, porque tú eres bueno y porque eres digno de ellos, Señor. Tú eres Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Padre. Eres todo para nosotros, Señor, y nosotros nos complacemos en cantar de las glorias de tu nombre, Dios. Hoy te rogamos que nos dejes adorarte, Padre, en espíritu y con conocimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas, Dios, hoy queremos oír tu palabra. Hoy queremos que tú nos hables, Dios. Tal vez mi hermano, a causa de esos problemas, Señor, necesite aliento. Tal vez mi hermano, Señor, necesite una exhortación. Tal vez mi hermano, Señor, necesite, Padre, alguna corrección. Tal vez mi hermano necesite volver a ser lleno con el gozo de tu Espíritu, saber que tú estás ahí para él, Señor. Y todo eso, Señor, viene a nosotros a través de tu palabra. Tus palabras, Señor, nos vivifican. Tus palabras, Señor, nos llenan. Tus palabras, Señor, nos dan vida. Hoy te rogamos, Dios, háblanos. Muéstranos, Señor, tu voluntad a través de tu palabra y que en la exposición de este día, Señor, todos seamos edificados. Que todo lo que hagamos en este servicio, Dios, resulte para la gloria de tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana sea, Señor, para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos para ti. Aquí estamos por ti. En el nombre de Jesús, sé con nosotros hoy, Dios. Que tu Espíritu esté en mi hermana. Que tu Espíritu esté en mi hermano. Que tu Espíritu esté en mí, Señor. Que tu Espíritu nos una y nos lleve delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Déjanos adorarte, Padre, porque este es nuestro gozo, porque este es nuestro deleite, Señor, porque esta es nuestra naturaleza. Adorarte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. A ti la gloria para siempre, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, estamos en la presencia de nuestro Dios, nos hemos presentado en su presencia. Este es el tiempo para adorarle y ahora lo que queremos es, como decíamos, pues cantar a nuestro Dios por todas las cosas que Él ha hecho para nosotros, porque Él es bueno, porque día a día nos llena de misericordias, pero sobre todo porque Él nos ha salvado. Mucho de lo que cantamos, hermano, usted lo notará en nuestros cánticos, habla de la obra de salvación de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto es algo que es digno de adorar. Cuando el Apocalipsis nos muestra la adoración, ¿verdad? En los cielos, aquella adoración celestial, el motivo de la adoración es porque Él es Dios y porque Él nos ha salvado. Amén. Y ese es el motivo que nosotros también tenemos y eso es lo que tratamos de plasmar en las letras de los cantos que entonamos. Y yo lo invito para que usted también, ¿verdad? El día de hoy abra su boca, levante esa voz que Dios le ha dado y adoremos todos juntos a nuestro Dios. Amén. Vamos a ir con nuestros hermanos del grupo de alabanza, quienes nos guían, nos ayudan, ¿verdad? A entonar estos cánticos. Nosotros nos unimos a ellos y todos juntos adoramos a nuestro Dios como un pueblo, como una congregación,
como la iglesia que somos. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que los que ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerado de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeadas por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pareció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubierto con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Oh
Muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manejar a los hambrientos y esclavos, riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es
Gloria a Dios. Pues ya regresamos, hermanos. Gracias a Dios que nos permite cantarle, adorarle y exaltar su nombre, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos en ello porque Él es verdaderamente digno de ello. Le hemos conocido, y el que ha conocido a Dios, hermano, el que lo ha contemplado en su gloria, en su majestad, al Dios de la Biblia, como dijo nuestro Señor Jesucristo mismo, al único Dios verdadero, quien lo ha contemplado, le nace de verdad, hermano, adorarle. Y si usted es nacido de nuevo, usted como yo se deleita, ¿verdad?, en cantar a nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos. Y la iglesia siempre ha cantado, ¿verdad?, a nuestro Dios. Ahora, hermanos, pues vamos adelante, vamos a pasar a la palabra de Dios, esta parte también tan importante de nuestro servicio. De nuevo, para los que se van conectando, si alguien se va conectando apenas y no nos conoce, pues me presento de nuevo. Mi nombre es Josué Briceño, pastor de esta congregación que es la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Ya cantamos, ya adoramos a nuestro Dios y ahora vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Y yo le invito para que si usted va llegando, no se vaya, quédese y vamos a oír todos juntos palabra de Dios. ¿Le parece? Yo sé que Dios va a hablar a su vida y va a bendecir. Amén. Y pues vamos allá, hermanos. Vamos adelante. Y nosotros hemos venido estudiando, ¿verdad?, la primera carta del apóstol Pedro. Y ya hemos avanzado capítulo 1, capítulo 2. Seguimos estudiando hoy en día el capítulo 3. Ahora vamos a continuar hacia adelante en estos versículos, hermano, en este pasaje que estamos estudiando. Recuerda que estamos leyendo del versículo 8 al 12 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a seguir hacia adelante, vamos a continuar leyendo este versículo número 8. Pero antes, mire, de la idea de la unidad de la iglesia, de la necesidad de estar todos en un mismo sentir, nosotros pudimos aprender y pudimos ver que se refiere a una unidad de pensamiento. Toda la iglesia, cuando el mundo la ve desde hacia afuera, la iglesia debe de mantenerse en un mismo pensamiento, en una misma fe, en una misma enseñanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, decía Pablo. Pero debemos de mantenernos ahí, hermanos. Y ese un mismo sentir, entonces se refiere a que debemos de pensar y de tener todos una misma idea en cuanto a pensamientos y propósitos, ¿sí? Ahora, el día de hoy quiero empezar viendo que de esa idea de entender correctamente, hermanos, usted y yo, que estamos unidos, de entender lo que es la unidad de la iglesia, lo que significa estar en un mismo sentir, nosotros vamos y debemos de entender claramente por lo menos dos cosas bien importantes respecto a la unidad de la iglesia. Así que aquí le voy a dejar a manera de intro dos pensamientos que nosotros debemos de extraer como esenciales del tema de la unidad de la iglesia. Y en primer lugar es que todos somos salvos por pura gracia y por la fe. Todos los que pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a ella, ya lo vimos la semana pasada, porque Dios nos ha salvado y nos ha agregado a una congregación. Pero entonces la condición de todos los miembros de esa iglesia, hermanos, es que Dios nos ha salvado. Y si Dios nos ha salvado no por nuestras obras, no porque éramos buenos, no porque estábamos muy guapos o porque había un campeón dentro de ti. No, la Biblia nos dice que Él nos salvó por pura gracia, por medio de la fe. ¿Recuerda usted Efesios 2, versículos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, dentro de la iglesia, hermano, todos hemos sido salvos de la misma manera. No importa si tú eres una persona muy humilde, económicamente me refiero, si lavas carros, o si eres un ingeniero, un licenciado y tienes una posición económica mejor. Nada pudimos hacer nosotros para ser salvos, hermanos. Somos salvos todos de la misma manera, por gracia, por la gracia de Dios. De manera que no hay lugar para el orgullo entre la iglesia.
Una de las ideas que debe de prevalecer en la unidad de la iglesia para mantener el vínculo de la paz es entender, hermanos, que no hay lugar para el orgullo ni de qué jactarnos. Pablo le decía a los Corintios, 1 Corintios 1, versículos del 26 al 29, mire, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Dice el versículo 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Cuando nos reunimos todos, hermanos, debemos de aprender a vernos en un mismo nivel. ¿Qué es una reunión de una iglesia local? ¿Qué es una reunión de una iglesia? Pues es una reunión de personas que han sido salvadas por Dios de pura gracia, que según las escrituras son los escogidos de Dios, pero aquí según Pablo, todos esos escogidos, ¿de dónde los sacó Dios? De lo vil, de lo menospreciado, de lo inútil, de lo débil. Todo eso somos, hermanos. De manera que no queda nada en que jactarnos. Tú fuiste salvo y estás unido a la iglesia por obra de Dios, por gracia, nada más. Eso es en primer lugar, una idea que rescatamos de ahí. Ahora, ante los ojos de Dios, entonces, ni eras, ni eres, ni serás nunca más que tu hermano. Quédense con ese pensamiento en su mente, hermano. Ni eras, ni eres, ni serás nunca más que tu hermano. Así llegues a ser pastor o llegues a ser lo que tú quieras dentro de la iglesia, no eres más que el hermano menos conocido de la iglesia o de cualquier congregación. Ese es número uno. Número dos, y este es importante porque nos va a dar base, hermanos, a que avancemos en el tema que tenemos para el día de hoy. La idea número dos es que desprendemos de la unidad, es todos ese grupo de personas que Dios escogió, que Dios salvó, que los sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil. Todos esos han sido hechos hermanos en Cristo Jesús. Hemos sido hechos hermanos. Somos parte de algo que la Biblia llama la familia de Dios. Mira lo que dice, ¿recuerdas tú? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿quién de aquí cree en su nombre? ¿Quién de ustedes ha verdaderamente creído en su nombre? Bueno, a los que creen en su nombre, dice, les dio derecho o potestad, dice otras versiones, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Todo aquel que está agregado a la iglesia, ha sido agregado ahí, es salvo y ahora debe de entender que hay una nueva realidad. Ese grupo de personas, todos somos hijos de Dios. Porque allá afuera hay una idea, hermanos, de que todo el mundo, todas las personas que habitan este planeta, dice alguien, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice, ni eso es lo que Jesús dijo. No nace uno siendo hijo de Dios, nace siendo criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Jesús le dijo a los que lo acusaban, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Note usted, hay unos que son hijos del diablo y otros que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El haber sido escogidos por Dios y el haber creído y obedecido al Evangelio. A todos los que creyeron en Él hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos hijos de Dios. Todos. ¿Eso qué significa entonces? Si todos somos hijos de Dios, pues dice la Escritura entonces que todos somos hermanos. Y la Biblia enfatiza bastante, hermanos, el hecho de que somos hermanos. Dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y note usted, y miembros de la familia de Dios. La iglesia, hermanos, no es solo la iglesia. La iglesia es, al final de cuentas, la familia de Dios.
Y todo el que pertenece a la iglesia es hijo de Dios y por supuesto parte de la familia de Dios. Dice Hebreos 2:11, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que la razón por la que se entregó, dicen los versículos anteriores, es para salvarnos y porque Él tenía el propósito de llevar muchos hijos a Dios. Sí, muchos de esos que andábamos regados por el mundo y que no éramos hijos de Dios. El propósito de Jesús en la cruz fue hacernos hijos de Dios. Y dice el versículo 11 del segundo capítulo de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados, de todos son uno. De uno son todos, de uno son todos, por lo cual no se avergüencen llamarlos hermanos. Dentro de la Trinidad, hermanos, la imagen que se nos presenta al relacionar las personas de la Trinidad, sobre todo la primera y la segunda persona, es una relación familiar. Tenemos a Dios el Padre y tenemos ¿a quién? A Dios el Hijo. Hay entre ellos una relación familiar. Y Jesús siempre ha sido el eterno Hijo de Dios, Dios de Dios verdadero. Pero Él se encarnó con un propósito, llevar y rescatar a muchos seres humanos y hacerlos también hijos de Dios. Y al hacerlos hijos de Dios, lo que está estableciendo Jesús es una relación también familiar entre Dios y nosotros. Y esta es hecha por la obra de Él. De manera que tanto Jesús es hijo de Dios como nosotros venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? Que somos hechos hermanos de Dios. Hermanos de Jesús. Y por eso Hebreos dice que Él, Jesús, no se avergüenza en llamarnos hermanos. Hoy en día, cuando uno va a una iglesia, uno puede percibir qué trivial se ha vuelto la palabra hermano. Tú vas a la iglesia y puede llegar cualquier persona que no sabemos ni quién es, ni cómo es, ni a qué se dedica. A veces claramente vemos que no es una persona que ha sido convertida y se nos hace muy fácil decirle hermano. A veces nos acostumbramos tanto a llamarnos unos a otros hermanos que nuestra mente ya no significa realmente hermano, significa, pues no sé, persona que se reúne donde mismo que yo. Persona que, pues yo sé que va a la iglesia y ahí está, pero no sentimos realmente como hermano cuando decimos hermano. Y ese es un problema, hermanos, porque verdaderamente de la idea de la unidad de la iglesia, estamos unidos a Cristo, todos hemos sido salvos en Él, nadie es mayor que nadie. La idea que se continúa es que todos hemos sido hechos parte de la familia de Dios, donde todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Y esa es la razón y ese es el motivo por el cual nos llamamos hermanos, para estarnos continuamente recordando quiénes somos en Dios y lo unidos que estamos. Hoy es tan fácil decir hermanos sin que realmente meditemos qué es lo que estamos queriendo decir con eso. Pero hay una realidad. Bíblicamente eso significa que somos familia. Que tú y yo somos familia. Estamos tan unidos que somos familia y somos la familia de Dios. Muchas veces olvidamos esta realidad, como le digo. Y aunque nos llamamos hermanos, no pensamos de los demás como hermanos o como familia. ¿Y sabes lo que sucede? Que empezamos a considerarnos diferente, salimos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento y empiezan a suceder los problemas, las divisiones, los celos, las contiendas. ¿Por qué? Porque hemos fallado en identificar quiénes somos y cómo estamos relacionados unos a otros. No es una relación, hermanos, como, todos pertenecemos a un club que se llama iglesia. No, es una relación familiar. Todos pertenecemos a una familia que es la iglesia y somos en Cristo hermanos. No debemos olvidar eso. Es un honor, hermanos. Y lo digo con toda la palabra hermanos. Es un honor pertenecer a la familia de Dios. Es un honor haber sido llamados a ella. Porque esta es, hermanos, una familia
eterna y divina. ¿Entiende eso? Usted pertenece a una familia eterna y divina. Eso es lo que es la iglesia. Ahora, quiero avanzar un poco más. Usted va a decir, el hermano ni ha leído la Biblia, ni ha orado, ni nada. Créame que ya estamos dentro de la prédica. Ahorita vamos a leer el texto que nos concierne, pero necesito hablar todo esto para que entienda, hermano, lo que vamos a ver a continuación. Finalmente, antes de leer el texto nuevamente y orar, la iglesia entonces es la familia de Dios. Tan unida está que es como una familia, y esta familia tiene un padre, tiene una cabeza, ¿entiende? Y ese es Dios, es la familia de Dios, dice el apóstol a los Efesios. Ahora, ¿alguna vez usted ha visto o ha llegado a una casa de visita o lo que sea, y es bien bonito y a veces hasta impresionante cuando uno llega y entra y en la sala se encuentra con un cuadro grandote o un retrato, no sé, a veces es foto, antes se acostumbraba pintura a mano, ¿verdad? Por algún artista, pero un retrato enorme, grande, de toda la familia de la casa en la que usted está visitando. Hay familias que hasta nuestros días acostumbran a tener un retrato de toda la familia colgado en la sala. Y cuando ellos se toman esa foto, uno puede ver en la foto, ¿verdad?, que se visten como la manera más presentable que puedan, y todos se ponen juntitos y abrazados, y los papás al centro y los hijos a un lado, y todos sonríen a veces o tratan, ¿verdad?, de dar la mejor impresión en esa foto, porque ¿sabe qué? Lo que quieren es que todo el mundo que venga a esa casa, a través de esa foto que ve ahí, de ese retrato familiar, pueda percibir lo que queremos que ellos vean. Esto es la familia. Esta es nuestra familia. Y a través de esa foto queremos decirle al mundo cómo somos y queremos decirle cómo esperamos que ellos nos perciban. Amén. Ahora, en el mundo, cada familia es diferente y uno puede ver la imagen ahí muy bonita y familias sonrientes, pero la verdad es que esa imagen no alcanza a mostrarnos realmente lo que es esa familia. Y muchas veces lo que ve uno en la imagen pues corresponde. Tenemos familias que son unidas, que se apoyan unos a otros, que se aman y que hay armonía, pero muchas veces la imagen puede estar de una manera, pero hay familias que están desintegradas, que hay familias donde todos pelean contra todos, hay familias donde los hermanos no se soportan, hay familias donde hay muchos conflictos, pleitos, falta de amor. Y al pensar en ese retrato familiar, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo se vería el retrato de la familia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo se vería el retrato de la familia de Dios? Si decimos que la iglesia es la familia, ¿qué es lo que queremos ver? O más bien, no nosotros, no somos el jefe de la familia. ¿Qué es lo que Dios querría, Dios nuestro Padre querría que se viera en esa foto, de manera que cuando el mundo visitara o cuando el mundo volteara a verla, pudiera percibir qué tipo de familia? Yo creo que eso es exactamente lo que el apóstol Pedro está tratando de decirnos. Ustedes son todos hermanos, ustedes deben de vivir como iglesia, como la familia de Dios, estar unidos, y que cuando el mundo voltee y los vea, que nos vea como. Bueno, eso es lo que el apóstol está tratando de decir en todos estos versículos. Y el día de hoy voy a leer nuevamente este pasaje, versículo 8 al 12, y vamos a estar viendo entonces qué es lo que el apóstol Pedro está tratando de decirnos cuando dice, el mundo los debe ver así. Guarden una buena manera de vivir delante de los gentiles, y cuando ellos volteen y los vean, los deben ver así, porque nos da características que Dios espera que el mundo vea en la iglesia cuando voltea a vernos. Amén. Dice 1 Pedro 3, versículo 8 en adelante.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Ese es el texto nuevamente. El día de hoy vamos a seguir en el versículo 8 todavía nada más. Y vamos a orar. Ahora sí, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. ¿Le parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo de nuevo ante tu presencia, Señor, en compañía de mis hermanos, Dios, reconociendo que aunque sea yo el que hoy va a exponer, Señor, no soy mayor a ellos en nada, Señor, sino que también, Señor, como cualquiera de ellos, necesito esta palabra. Necesito, Señor, que tú me hables también a mí. Y hoy te pedimos todos en humildad, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, y cubras todas mi incapacidad, mis defectos, Señor, aún ideas equivocadas que yo pueda tener, Señor. No permitas que salgan, sino que tu palabra, Señor, solamente sea hablada fielmente a tu iglesia, Dios. Permite que mis hermanos que oyen tengan un corazón abierto, dispuesto, sensible, Señor, a tu palabra, y de esa manera puedan recibir, Señor, la enseñanza y atesorarla, Señor, en ellos, y que traiga el fruto, Señor, para el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, ahora sí continuemos. Vemos entonces, volviendo al versículo 8, que Pedro inicia desde el punto de vista, ¿verdad?, de hablarnos de que debemos estar en un mismo sentir. Y después, ¿verdad?, como si este fuera el tema o el punto más principal. Primero tienen que entender qué es estar en un mismo sentir. Después nos viene diciendo, ¿verdad?, cuando logren estar en un mismo sentir, también van a verse así y así y así y así. Y nos da una serie de características que Dios desea, y hablando a través del apóstol Pedro nos las hace saber, que Dios como Padre quisiera que el mundo viera cuando voltea y ve a la iglesia. Así es que lo que el apóstol nos está diciendo es: mantengan una buena manera de vivir delante de los gentiles que los ven, delante del mundo, los incrédulos, cuando volteen a ver. Esto es lo que Dios quiere que vean. Y lo primero que nos dijo fue: tienen que estar unidos. Y luego después nos decía una serie de características que nos dejan ver y entender de qué manera debemos de relacionarnos unos con otros, cómo debemos de tratarnos, cómo debemos de considerarnos todos unos a otros. Pero de la idea de que somos uno, un cuerpo, la Biblia nos da muchas figuras, ¿verdad?, acerca de lo que es la iglesia, y a veces la iglesia la podemos ver como un rebaño, a veces como un cuerpo, y hoy como una familia. Y siempre, hermanos, cualquier figura que la Biblia nos hable acerca de la iglesia va a mostrarnos la necesidad de la unidad. Y cuando nosotros hemos entendido que somos la familia de Dios, y hemos entendido que todos los que están con nosotros dentro de la congregación, por lo menos, ¿verdad?, sabemos que tenemos muchos hermanos afuera, pero todos los que estamos ahí somos hermanos. Somos hermanos. Y como tales, somos la familia de Dios. En la ciudad donde usted esté, en la colonia donde usted esté, hacen visible la familia de Dios. Eso es lo que es una iglesia local. Ahora, entonces el punto es: ¿cómo debe esa iglesia relacionarse uno con otro? ¿Cómo espera Dios que sus hijos se relacionen unos con otros y cómo se traten? De eso es de lo que ahora vamos a ver, cómo esa familia debe vivir. Amén. Y
En primer lugar, después de decirnos que debemos estar unidos, la siguiente característica que el apóstol nos da acerca de cómo debemos de mostrarnos ante el mundo y cómo debemos relacionarnos es que debemos ser compasivos. Recuerda, versículo 8, finalmente se todos de un sentir, en primer lugar, compasivos. Los hijos de Dios deben de ser compasivos unos con otros, con sus hermanos. Ahora, la palabra aquí compasivos, el original en el griego es sympatheis, que significa sentir como el otro. Sentir como el otro, como tu hermano, tratar de entender lo que tu hermano está sintiendo. Esto, hermanos, es lo que deriva la palabra que hoy nosotros conocemos como simpatía o empatía. Es de lo que esta palabra nos está hablando. Sean todos compasivos, es decir, sean todos empáticos unos con otros. ¿Qué significa eso? Es un llamado a tratar de entender lo que mi hermano está pasando, las luchas que él está viviendo, las angustias que está viviendo, los problemas que él tiene, y nosotros tratar de entender qué es lo que él está sintiendo o está pasando y tratar de ponernos en su lugar. Ya sean alegrías, ya sean tristezas, nosotros somos llamados a compartir todo eso con nuestros hermanos y tratar de sentir lo mismo, entender lo mismo, cómo lo está viviendo en él. Mira, Pablo le decía a los romanos, este es un verso que a mí me gusta bastante, Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. A eso está llamada la iglesia, hermanos. Esto es, en la práctica, ¿verdad?, lo que está tratando de decirnos el apóstol Pedro. Sean compasivos, tengan simpatía, tengan empatía unos con otros. Trata de entender qué está viviendo tu hermano. Este texto, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, casi siempre, hermanos, sale a relucir, y lo mencionamos cuando alguien muere en un funeral. Está bien, no digo que esté mal, que en determinado momento cuando un hermano está sufriendo una pérdida, todos decimos, pues vamos a acompañarlo, porque la Biblia dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, y ahí vamos, ¿verdad? Eso está bien, y de eso es de lo que se trata. Solo que cuando el apóstol está hablando y está diciendo esto a los romanos, él, estoy casi seguro que no tenía en su mente los funerales. Tenía en su mente el día a día de los cristianos. Y la idea de que mientras unos están con momentos de alegría, con momentos de gozo, otros están sufriendo carencias, otros están sufriendo miserias, otros están sufriendo enfermedades, otros están siendo perseguidos, otros están siendo asesinados y están sufriendo. Y en el día a día, hermano, nosotros tenemos que aprender a gozarnos con los que se gozan, a tratar de ser felices con ellos y de llorar con los que lloran. Esto, hermano, requiere un espíritu que sea capaz de ponerse en el lugar del hermano. Porque, sabe, no es tan fácil como se dice. He oído hermanos que son incapaces de gozarse cuando su otro hermano está gozándose. A veces nos invitan a fiestas, a bodas de hermanos de la iglesia, a, no sé, quinceañeras, nuevos nacimientos, lo que usted quiera. Y hay un tipo de hermanos que no le gusta convivir y que dice, no, yo no, yo para qué. No le importa, ¿verdad?, compartir y sentir la misma alegría porque su hermano tuvo una bendición de Dios y se está casando o está teniendo un bebé nuevo o lo que sea, hermanos. Es más, hay veces que hasta parece que nos molesta que el hermano sea feliz, que al hermano le vaya bien, que Dios lo esté bendiciendo, y nos negamos, y el hermano amablemente te invita y uno así como que no, yo no quiero ir. Eso, hermanos, rompe de alguna manera el vínculo de la paz del que hablamos en unidad. No solo se trata de aprender y de apoyar cuando estamos viendo al hermano que sufre, también tenemos que ver y sentir lo mismo, empatía por el hermano que está
alegre y gozoso, porque luego nosotros somos los que matamos su gozo cuando te ven todo amargado o cuando le haces un gesto o un desaire de algo que él está tratando de compartir con alegría contigo y nosotros matamos su gozo. No, hermanos, si tú tienes esa oportunidad, esa situación, alienta el gozo de tu hermano, trata de sentir lo mismo y gózate con él. En lo que Dios le haya bendecido, gózate con él. Por otro lado también, si tu hermano está sufriendo, está en angustia, sé capaz, hermano, de cambiar, de sonreírle al hermano, a llorar con el que está sufriendo. A mí me ha tocado, hermanos, de verdad me ha tocado tener tiempos de gozo y de alegría con la iglesia y compartir. Me ha tocado, por ejemplo, estar en el convivio de la congregación. Ustedes lo recuerdan, y por la tardecita me han llamado que tal hermano está enfermo, que tal hermano perdió un familiar, y debo ser capaz, hermano, de cambiar, de estar en pleno gozo con unos, a poder estar sintiendo esa compasión por aquellos que están sufriendo en el momento. Entonces, se trata, hermanos, de que debemos aprender a vivir unos con otros con empatía, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran y tratar de mantenernos todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y para eso necesitamos ser capaces de ponernos en el lugar de nuestro hermano, hermanos. Otra cosa que nos dice, bueno, el punto aquí, hermanos, para terminar con esta parte de ser la traducción dice compasivos, pero en el griego nos llama a ser empáticos con nuestros hermanos. Y el punto es, hermano, es bien fácil criticar al hermano porque hace aquello o porque hace el otro. Porque se derrumba cuando está pasando por luchas o porque hace tanto alboroto cuando está gozoso. Pero el punto es que debemos aprender, hermanos, en lugar de criticar, trata de entender lo que está tu hermano sintiendo. Trata de entender la lucha que está pasando, las situaciones, cómo lo abruman y ponte en su lugar y trata de sentir lo mismo y entenderlo. ¿Sí? No debemos, hermanos, estar a la primera siempre criticando y criticando y criticando. Empatía es la palabra, ¿verdad?, en griego que se nos invita a hacer, a vivir unos con otros. La segunda es, dice en el versículo 8, compasivos, amándonos fraternalmente. Y nos invita y nos llama al amor fraternal. Innumerable de veces, hermanos, que la palabra de Dios nos llama y nos dice una y otra vez cómo Dios espera que sus hijos, que su familia se ame unos a otros. Al punto de que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35. Es el Señor Jesús hablando. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Un nuevo mandamiento los doy, que os améis los unos a los otros. Innumerables de veces, hermanos, la Biblia nos habla de cómo debemos amarnos unos a otros. La Escritura, por ejemplo, el apóstol Juan decía, ¿verdad?, que si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque los hermanos debemos de podernos amar unos a otros. El apóstol Pedro en el capítulo 1, al finalizar, nos llama a amarnos con un amor fraternal entrañable, profundo, hermanos, apasionado por tu hermano, un amor así. Y en el versículo que leíamos de Juan hay unas cosas que debemos de aprender, hermanos, en cuanto a cómo Dios espera que nos amen. En primer lugar, es un mandamiento. Dios nos ha llamado y nos manda a amarnos unos a otros. Dice por ahí muchos, ¿verdad?, que amar es una decisión.
Es una decisión que tú tomas. Yo voy a amar a mi hermano, yo voy a amar, en tu caso, a mi esposa, a mi esposo, o en el caso de Dios, Dios dijo que Él nos iba a amar, decidió amarnos en algún momento en la eternidad pasada. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero. En algún momento Él decidió amarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios nos está mandando amar. No inicia como una cuestión de sentimientos, hermano. Inicia como una cuestión de obedecer a Dios. Ahora, sabemos que Él nos ha derramado su amor en nosotros. Y eso nos capacita para poder amarnos unos a otros. Ahora, dice Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el primer mandamiento es amar a nuestros hermanos. Dice, no como tú lo puedas amar, no como tú lo quieras amar, porque hay gente que ama de maneras muy extrañas. No a tu modo, hermanos. Lo que la Escritura nos dice que tenemos que amar es como yo os he amado, dice Jesús. Tienes que amar a tu hermano como Jesús nos ama. Pregunto, ¿cómo te ama Jesús? ¿Cómo me ama a mí Jesús? ¿Cómo nos ha amado Jesús? ¿Jesús espera que nosotros le amemos para amarnos? No, obviamente no lo hizo. Él nos amó desde antes en la eternidad. ¿Jesús espera que nosotros le tratemos bien y seamos fieles a Él para amarnos? No. La Escritura dice que aunque nosotros permanezcamos o seamos infieles, Él permanece fiel. Él nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestro pecado a veces y a pesar de nuestra terquedad en otras. Que somos tercos en no querer cambiar y dejar las cosas que Él nos pide que dejemos. Es decir, Él nos ama a pesar de todo. Y Él dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Amas a tu hermano? A ese hermanito en la congregación que tú dices, es que es bien inmaduro, yo no lo soporto. Es que siempre sale con sus cosas. Es que se equivoca. Es que hace esto, hace lo otro. Y estamos constantemente viendo las cosas negativas del hermano. Y esperamos, tal vez, verlo convertido en un modelo de creyente para decir, wow, ahora lo puedo amar. Pero la Escritura, el mandamiento del Señor es, ámalo como yo te amé a ti. Cuando Él todavía no te ame, cuando Él todavía sea difícil de amar, ámalo. Cuando caiga, ámalo. Cuando se equivoque, ámalo. Cuando sea duro y difícil de amarlo, cuando se levanta aún contra ti, ámalo, porque así es como Dios nos ha amado. Así es como Él te ha amado. Y debemos de veras, hermanos, aprender a amarnos, pero el problema es que no podemos amarlos muchas veces porque ni siquiera entendemos que estamos unidos a Él, que somos familia, que somos hermanos. Lo ves como una persona ajena a ti, alguien pues que va allá a la iglesia, pero como decía al principio, no consideramos correctamente que es parte de ti, es tu hermano, verdaderamente es tu hermano. Y como no lo consideramos verdaderamente hermano, no podemos amarle. O no queremos amarle a veces. Pero Dios nos manda que le amemos. Si tú de verdad has nacido de nuevo y el amor de Dios está en ti y el Espíritu de Dios está en ti y hemos estado batallando para amar a alguna persona a nuestro alrededor, este es el tiempo que Dios te está diciendo, mira, yo quiero que cuando el mundo voltee para acá, vea a mis hijos amándose unos a otros como yo los he enseñado a amarse. Como yo les puse ejemplo, así se tienen que amar. Ama a tu hermano. Entonces, ¿por qué amar a tu hermano? Pues porque es tu hermano. Pero necesitas entenderlo bien, porque es tu hermano. Otra cosa que nos dice es que debemos de ser misericordiosos. Dice el versículo 8, vuelvo a leerlo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Y ahí vimos que
por eso quise hacer esa entrada, hermanos, de que debemos de considerarnos familia porque somos la familia de Dios. Porque el amor que debemos de tener, nos dice el apóstol, debe ser un amor fraternal. Un amor como el que Dios nos dio, como el que Jesús nos amó. Él nos hizo hermanos suyos. Estableció con nosotros un amor fraternal, de familia. Y así es como Dios espera que nos amemos. Y sigue diciendo el apóstol, misericordiosos. Dice, ahí se me perdió. Misericordiosos. ¿Qué significa, hermanos? Que debemos de tratarnos unos a otros de una manera misericordiosa. La palabra en realidad que Pedro usa aquí en el original griego significa tierno o de un corazón sensible y dispuesto. No exactamente misericordiosos, pero lleva la idea. Es decir, nosotros debemos, hermanos, de ser sensibles a la miseria y al dolor de nuestro hermano y estar dispuestos desde un corazón tierno y sensible a hacer todo el bien que podamos a nuestro hermano. Se trata, hermanos, de una virtud que nos ayuda a conmovernos por la miseria, el dolor y el sufrimiento que tu hermano está pasando y por su necesidad. Pero no solo se queda en el sentimiento, hermano. ¿Sabes cuál es la diferencia entre misericordia y lástima? Porque no está hablando de lástima, está hablando de misericordia. Y la diferencia entre misericordia y lástima es que la lástima es un sentimiento, un sentir que tenemos cuando vemos la miseria de otra persona, pero que es solo eso, solo un sentimiento y es temporal. Es decir, en el momento que pasamos y vemos al mendigo ahí sufriendo, sentimos lástima, pero seguimos caminando y a la cuadra ya lo olvidamos. Es así, seamos honestos, es así. Te puedes haber conmovido todo lo que quieras, pero en cuanto pasaste de largo, lo olvidaste. Solo sentiste lástima. Pero la misericordia, hermanos, es más que el sentimiento. Dice que es la que nos lleva a la acción. A estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Y en ese sentido es una virtud, porque no solo te conmueves por la miseria, el dolor, el sufrimiento, la necesidad de tu hermano, sino que ese dolor se queda ahí permanentemente y te va a mover a tratar de ayudar a tu hermano hasta que tú no veas y sientas que su necesidad ha sido cubierta o su miseria ha terminado. Ese sentir va a permanecer en tu corazón. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo así al ver a tu hermano sufrir? Al ver a un hermano de la iglesia sufriendo así. ¿O es que en realidad solo sentimos lástima y nos conmovimos en un momento que nos enteramos, pero después se acabó la reunión, cada quien para su casa y lo olvidamos? Si actuamos así, hermanos, sentimos lástima, no nos confundamos. La misericordia lleva implícito la necesidad de hacer, de ayudar. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, yo lo diría así: la misericordia no se siente, la misericordia se practica. La misericordia no se siente, la misericordia se practica. Y Dios espera que los cristianos, la iglesia, practiquen misericordia uno con otro. Es una virtud, hermano, que nace del amor. Hablamos anteriormente de la necesidad de amarnos fraternalmente. De ese amor van a nacer, hermanos, la misericordia. La misericordia que nos va a mover a tratar de ayudar a nuestro hermano, a acabar con su miseria, acabar con su sufrimiento, ayudarlo en su enfermedad, lo que sea. Dice nuestro Señor hablando en Mateo. Bueno, Pablo le decía a los Efesios, recuerda que fuimos salvos por gracia, capítulo 2, para que nadie se gloríe, que en Cristo fuimos hechos nueva criatura. Y luego versículo 9 y 10 nos dice que fuimos hechos y creados para que andemos en las obras que Dios preparó para que andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo también. Hay obras, hermano, y cuando hablamos de obras son cuestiones prácticas, cosas que Dios espera que tú y yo hagamos, y entre todas esas están las obras de misericordia. ¿Qué son las obras de misericordia?
¿Qué cosas debemos de tener siempre cuidado de practicarlas y así mostrar misericordia a nuestros hermanos? Bueno, mira lo que dice Mateo 25, nuevamente nuestro Señor Jesucristo hablando. Y en Mateo 25 Él habla del juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Y Él habla de cuando todas las naciones se junten junto a Él y va a separar unos a izquierda y otros a derecha. Y mira lo que dice, versículo 34, capítulo 25 de Mateo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndonos? Jesús nos muestra y nos habla de cómo Él espera que mientras llega el día del juicio, hermanos, la iglesia se comporte uno con otro. Note usted que Él habla a la iglesia o habla de la iglesia. Para empezar, Él dice que el rey dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién, hermanos? ¿Qué grupo de personas fue escogido para heredar ese reino también desde antes de la fundación del mundo? Sino la iglesia. La iglesia, Pablo nos dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la salvación del mundo. Y luego, al final, dice, cuando Jesús le responde el rey, dirá: en verdad digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús según lo vimos en Hebreos hace un momento? Todos los que han sido salvos por Dios, todos los que pertenecen a la iglesia, todos los que hemos sido lavados y llevados ante Él para ser adoptados ante Dios como hijos en Cristo. Todos esos somos hermanos de Dios, de Jesús. Y aquí Jesús dice: cuando se lo hiciste a uno de mis hermanos, es decir, estas son cosas que Dios espera que entre hermanos nos hagamos y tengamos cuidado, hermanos, de practicar unos con otros. ¿Y qué cosas son? ¿A qué obra se refiere? ¿Qué cosas debemos de tener siempre cuidado de mostrar misericordia ahí? Bueno, en primer lugar, Él habla de que debemos de procurar por misericordia que el hermano tenga sustento. Porque Él habla de la comida, Él habla del agua, Él habla del vestido, de manera que podemos entender que es una obra, hermanos, de misericordia y debemos de vivirla y tener cuidado de que nuestro hermano tenga lo necesario para el sustento de su cuerpo, de su vida. Cuando vemos a un hermano pasando necesidad económica, ¿sabe qué es lo que debemos de preocuparnos? ¿Y tendrá que comer el hermano? ¿Y tendrá de perdido un vaso de agua el hermano? ¿Y tendrá el hermano de perdido, mira cuánto tiempo tiene que lo veo con la misma camisa, tiene 3 años usando la misma camisa? Hay casos así. Y muchas veces pensamos que es porque el hermano es cochino, es sucio, pero tú no sabes si realmente lo que está pasando es que le está faltando sustento y ni siquiera nos hemos acercado a preguntarle, solo criticamos. Pero el Señor nos llama a todo lo contrario. A ver, ten cuidado de tu hermano, pregunta, preocúpate porque tenga sustento en su vida, alimento, bebida y vestido. Amén. Obra en misericordia, hermano. Cuando veas a un hermano en necesidad, nosotros somos llamados a cubrir esa necesidad. ¿Recuerdas lo que Santiago decía? Si un hermano tiene hambre o tiene frío y tú solamente le dices: oh sí, ve, estaré orando por ti, entonces ¿de qué sirve eso? Dice otra cosa, ¿verdad?, en la que podemos mostrar es preocuparnos porque el hermano esté bien de salud.
Preocuparnos porque el hermano esté bien de salud muestra de parte de nosotros misericordia hacia él. Es una de las obras de misericordia. Dice el Señor que estuve enfermo y me visitaste. Debemos de aprender a tener cuidado también de nuestros hermanos cuando se enferman, ¿verdad? Ahorita que estamos en pandemia, estoy recordando que precisamente en el siglo primero, entre el siglo primero y el segundo, estalló en el Imperio Romano una pandemia también, hermanos. Y era conocido que los paganos abandonaban a su familia para no contagiarse ellos, sacaban la familia al familiar contagiado a la calle y lo echaban. Pero ¿sabe qué se hizo notable? La actitud de los cristianos, que a pesar de correr el riesgo, ellos se mostraban misericordiosos con esas personas y ellos los acogían. Los enfermos, contagiados que los paganos corrían, los cristianos los recogían y tenían cuidado de ellos. ¿Cuánto más, hermano, no debemos de tenerlo con nuestros hermanos, con nuestra familia en la fe? Porque eso es lo que somos. Y dice el Señor, estuve enfermo y me visitaste. ¿Y cuándo, hermanos, fue la última vez que visitaste a alguien que tú oíste? El hermano fulano está enfermo, la hermana fulana está enferma. ¿Y cuándo fue la última vez que, ya no digo visitaste, agarraste el teléfono y le marcaste y le dijiste, hermana, ¿cómo sigue? Hermana, ¿qué necesita? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que dejamos de comprarnos un antojo, lo que tú quieras, y le dijimos, hermano, ten, compra tu medicina, hermano, quiero ayudarte, te llevo al doctor? No, hermanos, realmente nos hace falta crecer bastante porque aunque hemos tratado de tener cuidado en algunas maneras, creo que necesitamos aprender a ir más profundo, a una manera personal de tener cuidado unos con otros. No estar esperanzados a que la diácona o el diácono o el pastor, ¿verdad?, sean los que, pues ellos que vayan y hablen con el hermano que está enfermo. Que te mueva, hermanos, la misericordia. Que pienses en lo que el hermano puede estar pasando y sufriendo y quieras, te nazca cubrir su necesidad. Ir y visitarle, ir y ver cómo está. Ayudarle tanto como podamos. Y finalmente, estar con ellos en sus tribulaciones, porque dice el Señor, estuve en la cárcel y viniste a mí. Hay veces, hermanos, que no podemos hacer nada por nuestros hermanos, pero es una obra de misericordia, es ser misericordioso el simple hecho de acercarnos y ver que estamos ahí. Una de las cosas que le dio mucha tristeza a Pablo fue que al final de sus días, en los últimos días de encierro, dice él, todos me abandonaron. Y qué triste, hermanos, que después de estar sirviendo él a todos, ¿cuántas iglesias no él sirvió? Ahora, en un momento determinado, dice, todos me abandonaron. El simple hecho, hermanos, de saber que tu hermano está ahí, te fortalece. El simple hecho de saber que la congregación toda está ahí para ti cuando tú estás sufriendo angustias, tribulaciones, no necesariamente enfermedades, hablamos de enfermedades ya, sino tribulaciones, hermano. El estar en cárcel por el nombre de Jesús nos habla y nos simboliza tribulaciones. Y muchas veces nuestros hermanos pasan sus problemas, sus tribulaciones ellos solos, porque aparentemente a nadie en la iglesia le importa. Nadie pregunta cómo está el hermano, nadie pregunta por qué últimamente te veo tan triste, por qué últimamente ni siquiera sonríes. ¿Sabes? A lo mejor es un problema por el que tú no puedes hacer nada, pero el simple hecho de que el hermano sepa que estás ahí, aunque sea acompañándole, aunque sea para orar por él, aunque sea para escucharlo, ayudarle a llorar o lo que sea, hermanos, pero que la misericordia te mueva. Tú sabes cuánto será fortalecido el hermano de saber que ahí están, que hay hermanos con los que puede al menos platicar. Dice el Señor, estuve en la cárcel y viniste a mí. Es obras de misericordia que Dios espera que hagamos, que deben nacer de un amor fraternal entrañable
Así es como Dios quiere que vivamos, que tengamos cuidado unos con otros. Porque dice el Señor, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste. Son tantas cosas, hermano, que nosotros debemos de aprender a tener cuidado de nuestros hermanos, unos a otros. Si por la gracia de Dios te ha tocado acoger a alguien en tu casa, esa es una obra de misericordia, que no debes de verlo como depende de que esta persona se porte bien o se porte mal, yo la recibo en mi casa. No debemos de ver como si se lo merece, entonces le doy, sino que dice el punto importante al final al que llega este versículo, hermanos, es que todas estas misericordias, si tú se las muestras a tu hermano, dice Jesús, es como si me lo hicieras a mí. Pero si tú se las niegas a tu hermano, es como si se las niegas a Jesús. Pregunto, ¿le negarías a Jesús un vaso de agua? ¿Le negarías a nuestro Señor un vestido? ¿Le negarías a nuestro Señor que se quede una noche, 2 noches o para toda la vida en tu casa? ¿Le negarías a nuestro Señor el ir a visitarlo cuando está enfermo? ¿El acompañarlo en sus tribulaciones? Yo creo que no. Ahora que le conocemos no lo haríamos. Pero, dice él, pero si no se lo haces a mis hermanos, es como si me lo negaras a mí. ¿Entiendes la profundidad de eso, hermano? ¿Entiendes por decirlo, creo que puede alcanzar hasta niveles pecaminosos? Porque Jesús merece todo de nosotros. Y él dice, si quieres hacer todo esto por mí, hazlo por tu hermano. Hazlo por tu hermano. Y haciéndolo a uno de mis hermanos, haz de cuenta que me lo haces a mí. Dárselo a nuestros hermanos, la misericordia es dársela a Jesús. Negársela a nuestros hermanos es negársela a Jesús. Y esto, hermanos, se va a hacer evidente en el día del juicio, porque este pasaje nos habla del día del juicio. Y se va a hacer evidente. Y los hijos de Dios son misericordiosos. Y estarán de un lado y heredarán el reino. Pero los que no pudieron mostrar misericordia, al final de cuentas revelarán que no pudieron. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios, ni escogidos, ni elegidos, y heredarán condenación nada más. ¿De qué lado estás tú, hermano? ¿Cómo te va con la práctica de la misericordia? De ayudar a tu hermano, o solamente sientes lástima. Vamos adelante. Finalmente, en este versículo, en cuanto a este versículo, dice, es en el versículo 8, todos de un mismo sentir, todos compasivos, todos amándonos fraternalmente, todos misericordiosos, teniendo cuidado de unos a otros, y dice amigables. ¿Qué significa amigables? En la traducción que estamos usando, ¿verdad? La mayoría de las versiones lo traducen como amigables, otras como amables. Y de lo que nos está hablando, hermanos, es que de que siempre, finalmente, Dios espera que entre hermanos, unos con otros, nos mostremos un carácter amigable o amable, según la traducción que usted esté leyendo. Una actitud amable hacia nuestros hermanos. Y yo no sé cómo sea usted percibido dentro de la iglesia. Esto es algo que nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, si estamos mostrando un carácter amable, un carácter amigable hacia la iglesia, o no lo estamos haciendo. Nos podemos dar cuenta, hermanos, por lo contrario, entendiendo lo que es lo opuesto a un carácter amable, amigable. Lo contrario, hermanos, es un carácter áspero, rudo, ofensivo, desconsiderado con los demás, y a veces nosotros no nos damos cuenta cuál de las dos cosas estamos haciendo. Pero ¿sabes cómo te puedes dar cuenta? Cuando notas la actitud que la gente tiene hacia ti. ¿Te considera la gente alguien a quien se puede uno acercar con confianza?
tienen la confianza de acercarse y tú notas que se sienten a gusto platicando contigo, o será que los hermanos nomás vienen y te hablan el saludo y vámonos. Y tú dices, todavía, insistiendo en la actitud poco amigable, dices, para esos hermanos, quién sabe qué, pero tal vez nosotros seamos el problema. Tal vez somos de ese tipo de personas en el que las personas no tienen la confianza de acercarse, no tienen la confianza de platicar. Es más, somos conocidos como gruñones, ofensivos, como rudos, como ásperos, al punto que las personas cuando platican con nosotros o enfrente de nosotros, hasta cuidan qué palabras decir, porque, ay, este hermano todo lo toma mal, este hermano todo lo entiende mal y digo cualquier cosita y salta y me malinterpreta palabras ay no, qué difícil es estar con el hermano. A este hermano mejor nomás lo saludo. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo se comporta la gente contigo? ¿Cómo te comportas tú con los demás? Somos llamados, hermanos, a mostrar un carácter amable. Cuando uno ve una persona amable, amigable, sabes, todos queremos hablar y platicar con él. Y nos sentimos cómodos y en confianza y podemos hablar cualquier tema. Y si me equivoco o si digo algo, sé que el hermano lo va a entender y me va a perdonar. No se va a enojar, no se va a enfurecer, porque sé que tiene un carácter afable, amable, amigable, como tú le quieras decir. Pero se muestra amable, abierto a la congregación. Otra manera, hermanos, en que podemos ver cuando no estamos teniendo un carácter amable, amigable, no es que necesariamente seamos groseros, ásperos, ofensivos, pero a veces somos cerrados y no queremos abrirnos a la oportunidad de ser amigos con los hermanos, de ser amables con ellos, de tener una relación más profunda. ¿Con cuántas personas en la congregación tú puedes decir que tienes una relación profunda de hermandad, de amistad, de amabilidad? ¿Con cuántas? Porque muchas veces nos cerramos y se termina el servicio y somos los que salimos corriendo. Y nunca damos la oportunidad a que se genere, hermanos, eso entre hermanos. Entonces, somos llamados, sin embargo, por el apóstol. Dios espera que nos tratemos amablemente y amigablemente. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Usted ya sabe. Aquí es donde encontramos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu más bien. Y sabe, una de las características del fruto del Espíritu es que Dios va a hacer que nosotros nazca un carácter afable, un carácter amigable, o como dice aquí, un carácter benigno. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que es lo que debemos andar, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esta palabra benignidad, hermanos, es también la que se produce como amable, afable, y que implica que el Espíritu genera en nosotros, hermanos, un carácter amable hacia los demás. Benignidad, un carácter amable. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que no hay justificación. Tú no puedes decir, bueno, pues es que yo así soy. Bueno, pues es que yo desde siempre he sido así, callado, apartado. Siempre he sido así, amargado, gruñón. Siempre he sido así. No, la Escritura dice que en Cristo todo es hecho nuevo y somos nuevas criaturas. Y aparte, Pablo decía a los Gálatas que el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en nosotros, es un carácter amable hacia los demás. No tenemos excusa, hermanos, porque Dios mismo nos capacita para amarnos, para poder ser misericordiosos, para poder ser amables los unos con los otros. Esto proviene, hermanos, del Espíritu Santo. Y si se da cuenta, hermanos, empezamos unidos por el Espíritu y acabamos en una relación amable y amigable en el Espíritu, donde practicamos la misericordia, la compasión y hay un amor fraternal profundo entre los hermanos. ¿Por qué?
porque somos hermanos, porque somos familia. Entonces, para terminar, hermanos, el apóstol Pedro está hablando a la iglesia y le está tratando de transmitir esta exhortación, esta enseñanza. ¿Cómo debemos vivir delante de los gentiles? ¿A qué él llama a mantener una buena manera de vivir delante de los incrédulos? Bueno, ya habló con respecto a nuestro comportamiento con la sociedad, en el matrimonio y otros. Y ahora nos dice, bueno, ¿y qué pasa cuando el mundo voltea y ve a la iglesia? ¿Cómo debe verla? ¿Qué debe ver en ellos? Y el apóstol lo que nos está diciendo, este es el retrato de esta familia. La iglesia es la familia de Dios y Dios desea que cuando el mundo voltea a vernos, vea esto. Y así como es como cuando entra uno a la casa de una familia y ve el retrato ahí grande y dice, oh, qué bonita familia. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que cuando el mundo voltee hacia la iglesia y vea a su familia, porque es la familia de Dios, es algo que tenemos que entender. No es tu familia ni es mi familia, es la familia de Dios y nosotros pertenecemos a ella. La cabeza es Dios. Y Dios desea, como todo buen padre, que cuando el mundo voltee y vea a su familia, ¿qué debe ver según el apóstol? Debe ver unidad. Debe ver misericordia, debe ver amor fraternal, debe ver, hermanos, debe ver amabilidad, un carácter amable los unos con los otros. Pregunto, ¿eso es lo que ve el mundo cuando voltea a ver la iglesia hoy en día? Tal vez en algunas iglesias sí, tal vez en algunas iglesias no. Tal vez en algunas poquito, tal vez en algunas no tanto. Hermano, nosotros debemos de buscar crecer en todo esto, porque esto es lo que Dios espera que el mundo vea cuando ve la iglesia. Ahora, nosotros debemos entonces de considerar por qué a veces eso no pasa. Bueno, en primer lugar, no pasa porque puede que haya dentro de la congregación, y me refiero a la iglesia local, algunos que verdaderamente no han sido salvos. Y si no han sido salvos, el Espíritu de Dios no está ahí. Y si no está el Espíritu de Dios, hermano, ¿sabes? Ellos no están verdaderamente unidos a la iglesia. Son las personas que tú vas a ver que por mucho que duren ahí, jamás los ves comprometidos con la iglesia, jamás los ves creciendo en lo espiritual, jamás los ves creciendo en santidad, jamás los ves poniendo a Dios y a la iglesia en sus prioridades. Para ellos es solo un lugar al que ir. Son aquellos que nunca buscan comprometerse en una relación profunda con los miembros de la iglesia, con otras iglesias, porque al final de cuentas no los alcanzan a ver como hermanos, como familia. Esos, en su tiempo y en su momento, yo lo he visto, siempre Dios los va apartando y los va sacando. Pero los que estamos y los que se quedan, hermanos, los que Dios mantiene ahí, tenemos que entender que estamos unidos, que somos una familia. Tienes que entender lo que significa llamar a una persona hermano. Hermano, eso significa que es tu familia, que son parte de ti, que igual están unidos a Cristo y por Cristo a Dios, Padre de todos. Dios es nuestro Padre. Y cuando Dios ve a su iglesia, Él desea que todos aprendamos a vivir en todas estas características que vivimos, en misericordia, en compasión, en amor fraternal, en un carácter amable, teniendo cuidados unos de otros. Pero eso nunca va a pasar, hermano, hasta que tú entiendas la realidad de lo que es ser hermanos, de la realidad de lo que es estar unidos. Somos una familia. Si no entendemos eso, hermano, estas cosas nunca van a pasar. Yo les decía la semana pasada, el amor, los sentimientos de misericordia, de gracia, de amor fraternal, de amabilidad, se van a desprender y van a suceder hasta que entendamos lo que es la unidad de la iglesia. Por eso quise ver primero lo que era la unidad de la iglesia. Cuando tú entiendas de qué manera estás unido a tu hermano, de qué manera son tan cercanos, que es una relación inclusive más fuerte y más profunda que la que tienes con tu familia en la sangre.
¿Sabes? Si alguno de tus hermanos y alguno de tu papá, lo siento, tus hijos, no llegan a ser salvos en la eternidad, ustedes van a estar separados. Y esa relación de sangre hasta ahí llegó. Pero hay una sangre que une más. Y es la que une a la iglesia y es la sangre de Cristo. Y por esa sangre somos familia. Y sabes, esta unidad es aún más fuerte porque, como dije al principio, esta es una familia divina y eterna. El hermano que está a un lado de ti, el que no puedes soportar, o el que está sufriendo y necesita ayuda, debes de considerar, Él estará conmigo por la eternidad. ¿Qué tan unido estoy a Él? Amén. Y debemos de aprender todo esto y considerarlo así. Dios quiere, hermanos, que el mundo lo vea. Pero para que pase debemos entender quiénes somos, cómo estamos unidos. Termino diciendo, en el contexto en el que el apóstol está diciendo todo esto, hermanos, esto es lo que el mundo debe ver cuando voltee. Esto es lo que el mundo debe ver. Y muchas veces voltea y no ve eso. Ve un retrato distorsionado. Y eso, hermanos, es un mal testimonio. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No. Nuestro pecado final es contra Dios. Debemos de entender esto. Como dije hace un momento, la cabeza de esta familia es Dios. Y cuando un padre, hermanos, vemos que en una familia no hay orden, vemos que hay celos, hay pleitos, hay contiendas, los hermanos se odian unos a otros y vemos todo eso. ¿Qué piensa uno del padre? Ese señor no supo educar a sus hijos. Ese señor no sabe controlar a su familia. Ese señor probablemente no le importa a su familia. Cuando el mundo voltea y ve a la iglesia así, al final de cuentas, lo quieran o no, inconscientemente acaban rechazando a Dios porque dicen, para vivir así, si la iglesia es así, algunos inclusive dicen, es probable que ese Dios del que hablan ni siquiera exista. Nuestro pecado al final, hermanos, es contra Dios. Cuando el padre representa a la familia, lo que la familia haga y lo que la familia diga, afecta la imagen del padre. Y es donde nosotros también tenemos que considerar y pensar. Hoy el llamado a la reflexión, hermanos, es a que aprendamos a vivir como hijos de Dios, como hermanos unos con otros. Y que el retrato en el cual nosotros salgamos pueda retratar algo como que el apóstol nos está diciendo. Este es el carácter de la familia de Dios. Este es el carácter de la iglesia. El apóstol dice, cuando el mundo voltee y los vea así, estará viendo a la iglesia de Dios, a la familia de Dios. Debemos de buscar, hermanos, entonces, que todo esto suceda en nuestra familia. Sea compasivo, sea misericordioso, ame a sus hermanos de la congregación, porque aquí Pedro está hablando hacia adentro de la congregación. Aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos, y seamos intencionales, porque créame, si nos dejamos llevar solo por sentimientos y usted espera hasta que alguien lo ame para usted poder amar, eso no va a suceder. Usted debe amar como Dios nos amó. Primero usted tiene que amar. Primero usted tiene que mostrar misericordia. Primero usted tiene que mostrar compasión. Primero usted tiene que ser amable con los demás. Y los que sean hijos, ¿qué cree? Le van a responder igual. Y los que no, pues entonces ni modo. Pero la iglesia así debe vivir, la iglesia así se debe comportar y el mundo lo va a notar y la gloria de Dios va a ser manifestada al mundo a través del testimonio de la iglesia. Dice un canto por ahí que antes decían cuando los cristianos los miraban morir abrazados en la arena del circo romano, devorados por leones cantando juntos, la gente decía, oh, ved cómo se aman. Y hoy ya no saben, ¿verdad? Ni quién es quién. Están tan divididos. Hay tantos, siempre peleándose, siempre unos contra otros, que es difícil. Es difícil que el mundo cuando voltee pueda creer y decir, eso es
el pueblo de Dios, estos son los hijos de Dios, y no nos creen, y no lo creen. Y eso afecta, hermanos, también que ellos quieran o no poner oído al evangelio. Todo, hermanos, está conectado. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Es una exhortación, tómenlo como una exhortación, pero también como una enseñanza. Así es como debemos de vivir. Lo que Pedro nos acaba de dar es una serie o una imagen que nos deja ver cómo es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia. Así viven los hermanos, así se tratan los hermanos. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que podamos vivir así y tratarnos así, porque esto es bueno y agradable a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta tarde, por esta palabra, Señor, porque tú nos has hablado, Dios. Y hoy quiero, Señor, comenzar pidiéndote perdón, Señor, por todas las veces que no nos hemos comportado como tú quieres, Señor, y como tú anhelas, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido tal vez amables, no hemos sido, Señor, misericordiosos con nuestros hermanos, no hemos sido, Señor, bondadosos, no hemos sido capaces de amarlos, Señor, fraternalmente, como tú esperas que lo hagamos, Señor, y que debiera ser natural, porque tú nos has unido y nos has hecho parte de tu familia, una familia diferente a las del mundo, una familia con afectos y con una naturaleza diferente, Señor, a la del mundo, y sin embargo insistimos en comportarnos como los del mundo. Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, y muéstranos, Señor, ilumínanos en aquellos donde hemos fallado, Dios, y que podamos corregirlo. Danos la oportunidad de corregirlo, Dios. Perdóname si no he amado a mi hermano como a mí mismo. Perdóname si no he visto primeramente a mi hermano antes que por lo mío, Dios. Perdóname si he visto a mi hermano en necesidad y he preferido gastar dinero en entretenimiento, en otras cosas, Dios. Perdóname, Dios, cuando he visto a mi hermano enfermo y no he tenido cuidado de él. Perdóname, Señor, cuando lo he visto, Señor, sin un lugar donde quedarse y no he abierto mi casa. Perdóname, Dios. Perdónanos, Señor, como iglesia, por no saber tratarnos como hermanos, Dios. Pero te rogamos, Señor, que si algo hemos hecho bien, en eso, Señor, tú nos ayudes a seguir creciendo. Que en eso, Señor, tú nos ayudes a fortalecerlo, a tener cuidado. Sin lugar a dudas, Señor, algunas cosas se han hecho bien. Queremos hacerlas todas. Todas, Señor, las que tú nos has mostrado que debemos de vivir y cómo debemos de relacionarnos, Dios. En todas queremos crecer porque tú eres nuestro Padre y queremos agradarte. Porque los que están a mi lado son mis hermanos, son mi familia. Más grande que la familia que me has dado en la sangre. Esa es mi relación con ellos, Dios. Y hoy yo te pido, Padre, que me ayudes, que nos ayudes, Dios, a saberlo ver y apreciar. Que podamos ver a la iglesia como tú la ves, Padre. Y que crezcamos, Señor, en la compasión. Que crezcamos, Señor, en la misericordia. Que crezcamos en el amor fraternal. Que crezcamos, Dios, en un carácter amable unos con otros. Que estemos unidos, Dios. Que podamos amarnos, Señor, como tú nos has pedido que amemos, porque así nos has amado tú. Hoy yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la congregación, Dios, porque tengo bastantes hermanos, porque tú me has dado una familia muy grande, Dios. Enséñame a apreciarla y enséñame a vivir, Señor, para ellos y a tener cuidado de ellos, porque sé que haciéndolo, Dios, lo hago contigo. En el nombre de Jesús, Dios, déjanos ser iglesia. Enséñanos a ser iglesia, a ser familia, Padre, en el nombre de Jesús. Que esto, Señor, no se quede solo en un mensaje que hemos oído, sino que seamos capaces de ponerlo en la práctica, Padre, para que el mundo vea, para que el mundo crea, Señor, que viniste de parte de Dios y que este es el fruto. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, bueno, hermanos, esa es la palabra. Esto es lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Seguimos avanzando a través de esta epístola de Pedro. Yo no sé nada de nadie, no conozco nada de nadie. Estoy hablando lo que la palabra de Dios nos ha indicado que tocaba hoy hablar. Y cada quien examine su vida. Cada quien
vea, ¿verdad?, cómo ha estado mostrando amor, misericordia, compasión hacia los demás en la iglesia. Y no solo en la iglesia, hoy estamos separados y tal vez no es algo que podamos estar justo en el momento practicando entre la congregación, pero estás en tu casa y en tu casa probablemente haya más hijos de Dios que son tus hermanos, y pues ahí podemos seguir practicando todo esto, ¿verdad? Teniéndonos amor, paciencia y cuidado los unos por los otros. Esposo, tu esposa es hija de Dios, como veíamos hace unas semanas, coheredera de la gracia. Así es como tienes que vivir con ella. Hijos con los padres, todos, ¿verdad? Los que vivimos juntos y somos cristianos, el mundo también va a voltear a ver nuestro hogar y va a decir, sí o no. Así es que cada quien examínese y todos vivamos según Dios nos lo muestra. Amén. Terminó, hermanos, aquí terminamos esta exposición y ahora pues vamos a despedirnos. No me resta más que nuevamente ir a Dios en oración para agradecer por este día, por esta transmisión, y a ustedes solamente pues les digo, me dio mucho gusto otra vez llegar hasta ustedes, hermanos de Gracia Sublime. Dios me los bendiga, les mando un abrazo bien fuerte a toda persona, ¿verdad?, que nos haya acompañado. También bienvenido, qué bueno que pudo estar con nosotros, y vamos a orar y vamos a terminar esta transmisión, a darle gracias a Dios por todo, y así estaremos terminando. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, una vez más, Dios, una vez más en este tiempo que apartamos para adorarte, Señor, venimos una vez más en oración sabiendo que tú nos oyes, Padre, porque ante ti estamos y en tu presencia nos movemos, Dios. Tú lo llenas todo y lo rodeas todo, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por este día, Señor. 19 semanas, 19 transmisiones ya, Señor, a través de este medio. Gracias, Padre, porque tu misericordia nunca se ha acabado, Señor, porque tu fidelidad es grande, Padre, y aún nos sostienes, Dios. Gracias por haber podido llegar a mis hermanos, Señor, a través de estos medios digitales, a las personas que nos acompañaron, Dios. Gracias, Padre. Lo agradecemos porque sabemos que otros hermanos, otras congregaciones en otros lugares, ni siquiera este medio tienen, Dios. Y tú has sido demasiado bueno con nosotros porque no lo merecemos y tú nos lo das, Padre. Hoy decimos gracias, Señor. Y te rogamos, Padre, que extiendas esta misericordia, Señor, tanto tiempo como sea necesario, Señor, y como sea posible, Dios, hasta que podamos volver a reunirnos juntos, Padre, como iglesia, físicamente, Dios. Y en eso, Señor, también queremos orar y pedirte, Dios. Déjanos, Señor, reunirnos contigo. Hoy una vez más, Señor, una vez más traemos ante ti, Señor, nuestras oraciones, nuestros ayunos, Señor. Mira aquel hermano, Señor, que hoy se privó de alimento al despertar, Señor, y vinimos a ti en oración y hemos estado esperando, Dios, no por simplemente dejar de alimentarnos, Señor, sino porque queremos, Señor, anhelamos más de ti que de nuestra carne, Señor, complacernos más en ti que en las cosas del mundo, Dios, y nos duele, Padre, no poder estar juntos como iglesia, y estos ayunos, Dios, tú lo sabes, no son intentos, Señor, de forzarte a nada, como podríamos. Son más bien, Señor, muestras de humillación, son muestras de nuestro dolor, Señor, de nuestra añoranza de volver a estar juntos, Padre, como iglesia. No sabemos cuándo, pero tú sí sabes. Nosotros solamente te volvemos a rogar como antes, Señor, y como lo hemos estado haciendo. Déjanos estar unidos, Padre. Déjanos reunirnos, Dios. Que todo esto pase, Señor, y que podamos volver a cantar juntos, adorar juntos, orar juntos, oír tu palabra juntos, salir a predicar juntos, Dios. Como una iglesia, Señor, visiblemente unida. Hoy te lo rogamos, Dios. Déjanos estar juntos. Reúne a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Gracias por todos los que pudieron, Señor, estar en esta transmisión. Te pedimos, Dios, que tú bendigas sus vidas, que tu palabra, Señor, haya llegado a sus corazones y que todos crezcamos, Dios, en base a ella, siendo no solamente oidores, sino hacedores, y que al oír esta palabra, Señor, todos podamos ser un poco más como Cristo, que por sobre todas las cosas es nuestro ejemplo en compasión, en amor, en misericordia,
en un carácter amable, en unidad contigo. Déjanos ser como Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, gracias, Dios, gracias. Amén. Gloria a Dios. Pues así terminamos, hermanos. Aquí terminamos. Damos nuevamente gracias a Dios y no me queda más que despedirme. Les envío un abrazo a todos ustedes. Vamos a dejar, como siempre les digo, unos minutos la transmisión corriendo. Le vamos a poner ahí un canto que le edifique, que también para que usted se goce en el Señor. Y sabe que nos gustaría mucho que usted nos dejara un comentario y que nos dijera de qué manera ha sido bendecido al acompañarnos, cómo la palabra de Dios ha hablado a su vida, o simplemente dejarnos un saludo y hacernos saber que estuvo acompañándonos. Nos va a dar mucho gusto, nos llena y nos motiva, ¿verdad?, a seguir adelante. Así es que le invitamos. Déjenos ahí un comentario, ¿verdad?, para saber que estuvo con nosotros. Aquí termino. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios aún lo quiere y nos lo permite. Y aquí estaremos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Paz de Cristo.